Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Tiempos que Muerden. Cada semana, la periodista Farideh Serán dialoga con destacados invitados para analizar juntos estos tiempos complejos, tiempos que nos interpelan, nos desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Aquí empieza Tiempos que Muerden con Farideh Serán. Bienvenido a Tiempos que Muerden, estimado Rodrigo Calmi. Hola Farideh, estoy muy feliz de estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos inaugurando el 2026 contigo y fue a propósito, empecé a buscar y a leer algunas cosas y leí una reflexión tuya de hace unos meses atrás, donde tú decías que Palestina es el crisol a partir del cual entender el devenir del imperialismo contemporáneo. Y no podemos iniciar el 2026 sin hablar de la invasión, ¿no? Brutal de Estados Unidos, el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro de sus dirigentes, ¿no? Violando todas las leyes del derecho internacional, el secuestro de Maduro y su esposa Silvia Flores, ¿no? Y la clara advertencia a los países latinoamericanos, en definitiva, de que somos un patrio trasero. Y esto inaugura el 2026, aun cuando ya había señales en otras partes y también en América Latina, a propósito de todo lo que significó y sigue significando estos ataques a balsas y a embarcaciones en el Caribe, que han sido realmente unas ejecuciones brutales que ha hecho Trump, advirtiendo además, advirtiéndonos a propósito de soberanía e independencia, de que el imperio vuelve a atacar o a contraatacar. Em, a propósito de esta frase tuya, ¿no? Mm, El devenir del imperialismo contemporáneo y Palestina, mm, esta metáfora también de lo que ocurre hoy día. sí. ¿Has visto este horror? Sí, mira, yo creo que, bueno, la primera cuestión es que para mí efectivamente Palestina, a diferencia de cómo cierta izquierda clásica lo pensaba en los años 60, que Palestina básicamente era un problema colonial que pertenecía al tercer mundo. Ujú, Yo creo que Palestina tiene que ser repensado en el sentido de que ya no pertenece al tercer mundo, sino que la diferencia entre primer mundo y tercer mundo está colapsada y por lo tanto Palestina está en el centro del mundo, ya no está en el tercer mundo, ¿no? ujú, Y que esté en el centro del mundo, Palestina significa básicamente que el teatro de operaciones de Palestina ya es todo el planeta, de alguna manera, y que todo el planeta ha reproducido las racionalidades neocoloniales que de alguna manera se intensifican de manera brutal, ¿no? En Palestina, ¿ya? ujú. Y eso implica atender a la hipótesis que yo he defendido de alguna manera, digamos, en los últimos años, que es la idea de que estamos en presencia del devenir Nakba del mundo. Es decir, Ujú. la Nakba no es solamente la catástrofe palestina, es también la catástrofe de todo un sistema político, jurídico, internacional y nacional, la crisis del horizonte moderno en el fondo. Eso es, en último término, el devenir Nakba, que hoy día lo estamos presenciando de manera diferenciada en distintas partes del mundo O sea, y perdón, el devenir Nakba, Nakba se refiere a la particularmente. catástrofe, ¿no? Que Sí, ocurre cuando el año 48, cuando Israel ocupa Palestina exacto, se produce esa diáspora de cerca de 1 millón de palestinos por el mundo. Ese claro, devenir Nakba significa también, metafóricamente, un devenir, ¿no? Para la humanidad, que tiene que ver además exactamente, también tiene que ver no solamente con los ataques y con las erupciones, sino de bélicas, sino también con los desplazamientos humanos, que son bastante brutales, exactamente. producidos por este devenir Nakba en el mundo. Exactamente, por eso decía que Palestina ya no puede ser pensado como parte del tercer mundo, como pensábamos antes, sino que Palestina tiene que ser pensado como parte del centro del mundo en el sentido de que el mundo hoy día ya no tiene centro, paradójicamente hablando, y que Palestina de alguna manera se reproduce en distintos escenarios con distintas intensidades, ¿no? Y donde de alguna manera, ¿cierto? La lógica trumpista y en rigor, no solamente la lógica trumpista, sino que la lógica norteamericana, yo diría de las últimas décadas, y de Mm. la última década particularmente, ha intensificado esa lógica del devenir Nakba, mimetizándose en su racionalidad política con la lógica israelí
¿no? Respecto a los palestinos, ¿no? Entonces, no me Ujú. extraña que hoy día tengamos un nuevo escenario donde la vieja doctrina Monroe vuelve a aparecer, Ujú. ¿cierto? Pero vuelve a aparecer una vieja estructura, aparece en un nuevo escenario. Esa es la cuestión que me interesa enfatizar, Sí, ¿no? pero esa doctrina Monroe que vuelve, pero vuelve de una manera muy desembosada, porque las excusas antes era la democracia, eran múltiples argumentos que de alguna manera podían dialogar con un cierto sistema u orden internacional. Hoy día se viene abajo ese orden internacional, efectivamente no hay interlocutores en organismos internacionales y por otro lado es desembosado porque irrumpe Estados Unidos atacando Venezuela, ¿no? La Mm, soberanía de Venezuela independientemente, y lo digo porque a mí Maduro no me gusta, pero me parece que es inaceptable lo que han hecho, pero exacto. no con el argumento de instalar la democracia, porque ya se ve que ya dijeron de que no querían elecciones por ahora, Mm, sino básicamente por el tema de las riquezas del petróleo. Es decir, sí. esto es totalmente desembosado, es algo bastante inédito, ¿no? Porque aquí no hay narrativa que esconda este nuevo escenario. Claro, o sea, justamente el devenir Nakba del mundo implica que el régimen de la representación, que de alguna manera definía el horizonte moderno, es lo que está implosionado, ¿no? Y de alguna manera, en ese sentido, lo que me parece interesante de esta Mm, nueva aparición desembosada, digamos, de la doctrina Monroe, es ujú, que precisamente no tiene filtro, ¿no? ujú, Que no tiene, por lo tanto, un aparato de representación porque ya no necesita, de alguna manera, esa legitimación. Y me permito ahí comentarte ujú, un análisis que hice hace muchos años atrás, la primera vez que ganó Trump la ujú, presidencia, ¿no? Lo que yo sostenía, lo que he sostenido permanentemente, es que hay que fijarse en un gesto físico que tiene Donald Trump, que me parece que define y condensa completamente la operación de la fuerza norteamericana en la actualidad. ujú, Y es el hecho de que Donald Trump es el único presidente de la República en Estados Unidos de los últimos 50 años, por lo menos, que no sonríe, ¿no? Y la mm, pregunta es, ¿qué es lo que es la sonrisa en este contexto? Yo creo que la sonrisa ujú, básicamente funcionaba como el dispositivo, ¿no? Que anunciaba la buena nueva. Y la mm, buena nueva era precisamente el anuncio de la democracia. Podíamos invadir todos los territorios, pero bajo la narrativa gigantesca de la democracia que operaba en Centroamérica, en América Latina, en Sudamérica, en el mundo árabe, etcétera, hasta Irak el 2003. ujú. Tuvo esa narrativa. Y el propio Bush, hijo, también sonreía, ¿no? A pesar de que en Irak le mandaron un zapato en la cabeza, Sí. sonreía igualmente, ¿no? Entonces, lo que vemos en Trump, en cambio, es una gestualidad distinta. Ya no es la gestualidad de la sonrisa. Discúlpame, te Sí, interrumpo, hago solamente un paréntesis. Ya no sí, es la gestualidad de la sonrisa, paréntesis. Rodrigo Carmi también estudió psicología, sí. sí, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo un análisis también del perfil psicológico del personaje. Aparte de ser doctor en filosofía, tú eres también, Claro. eres licenciado en psicología. Sí, pero digamos que el análisis más bien tiene que ver con el símbolo político que hay Ok, ahí en la pero, sonrisa. pero, eh, pero solamente un sociólogo, un psicólogo se puede fijar en el tema de la sonrisa, más Claro. allá, y no un doctor en filosofía. Sigamos con eso. Eh, digamos, es un símbolo político o teológico político, si tú quieres, ¿no? Mm, Esa es la cuestión que me parece importante. Ya no es la sonrisa el símbolo teológico político de Estados Unidos, sino que es la fuerza. La expresión de Donald Trump es justamente la expresión de la fuerza, ¿no? Un tipo apretado, un tipo que maltrata a los periodistas, mm, un tipo que es burdo en sus maneras de hablar, no tiene una narrativa epopéyica, no, nada. Simplemente es un pragmatismo, el pragmatismo de la fuerza, ¿no? Eso es lo que está de fondo. Y yo creo que precisamente el desplazamiento de, ¿no? La sonrisa que proviene de la tradición escatológica, es decir, de vamos a traer el reino prometido, la tierra prometida, vamos a traer, ¿no? La segunda venida de Cristo viene acá, ¿no? Eso es la democracia, ¿no? En base a esa cuestión es lo que está implosionado hoy día, y hoy día solamente vemos que en rigor eso que Estados Unidos
atravesada bajo la figura de la sonrisa y la democracia, es decir, el Evangelio, la buena nueva, en realidad no era otra cosa que el reino puro y duro de la fuerza. Yo creo que Trump es muy explícito en esa gestualidad, ¿no? Y no solamente Trump, también su camarilla. Bueno, ¿No? eso ¿Sí? quiero detenerme en el tema de la camarilla, no solamente Trump. Estamos en tiempos que muerden conversando con Rodrigo Calmi este primer lunes del 2026, donde el tema ineludible, por supuesto, es el ataque a la soberanía, ¿no?, de Venezuela de parte de Trump, de las fuerzas del trumpismo y el secuestro de sus dirigentes. Y la Sí. advertencia, insisto, para América Latina, que somos su patio trasero, que vuelve la doctrina Monroe y que aquí, digamos, estamos advertidos, ¿no? Que Pero nadie finalmente yo está creo que seguro. yo agregaría una cosa más, Faride, ahí en lo que tú dices. Ujú. Yo diría que no es solamente la advertencia a América Latina en Es general, al mundo, ¿no? evidentemente. Pero Sí, sí, estamos sí, viendo lo que hicieron. pero en particular a América del Sur, ¿no? Ujú, Es decir, lo que no hemos tenido, y esto lo planteó Jorge Heine en una ujú, brillante columna hace varias semanas atrás, lo que en Sudamérica en particular no hemos tenido durante 200 años es básicamente un bombardeo por parte de Estados Unidos directo, ¿cierto? Sin la mediación de las oligarquías nacionales, mm, ¿cierto? Sobre un determinado régimen político. Claro, nosotros tuvimos el golpe de Estado que fue ejecutado, ¿cierto? mm. Articulado por Nixon, ¿cierto? Todo lo que sabemos, pero fue bajo la mediación de las oligarquías Así nacionales, es, ¿no? así es. Bueno, pero acá lo que tenemos es justamente un precedente mucho más peligroso o igualmente peligroso que define la nueva era y que tiene que ver con que la advertencia de Trump no es solamente que nosotros podemos hacer lo que queramos en el patio trasero, sino que eso ya no va a estar mediado por las oligarquías nacionales. Imagínate que ni siquiera en el Mm. momento en que sacan a Maduro, ni siquiera ponen Escolina. a Corina Machado, Bueno, ¿no? creo que esa es la Corina mejor. Machado queda completamente fuera de juego, digamos, por Exactamente. ahora. Es el mejor ejemplo, a propósito, para corroborar esa aseveración, que efectivamente Marina Corina Machado, que se suponía que iba a ser ella, se iba a convocar a elecciones, no, decide Trump lo dice claramente que por ahora no están contempladas las elecciones y lo que Mm, pretende es una suerte además de protectorado, ¿no? O así es. sea, pretende que lo que siga en Venezuela sea un gobierno totalmente servil a los intereses y a lo que le dicte Trump. Vamos a hacer una breve pausa en tiempos que muerden, pero antes me interesa, sí, un punto que creo que es fundamental. Esto significa, la verdad, un escenario bastante catastrófico, porque el contexto además es una erupción de la ultraderecha en distintos países del mundo, ¿no? Y donde claro, se puede hacer el perfil psicoanalítico, ¿no?, patológico de la figura de Trump, pero claramente no se trata de lo que está haciendo un loco solo. Aquí detrás claramente hay un plan, hay un proyecto. Yo creo que Mm. eso es interesante también. Tú dices, a propósito de lo que tú decías cuando yo te interrumpí, de Trump y una camarilla que está detrás. Esa camarilla que está detrás es el Pentágono, son los fabricantes de armas, es el sionismo internacional, ¿no? Es Exacto. Netanyahu y su proyecto de ocupar la totalidad de Palestina y de evitar, Claro. ya Y lo han hecho, ¿no? y O sea, es fundamentalmente una revolución tecnológica del capital que pasa justamente por la cibernética, ¿no? ujú. Es la guerra cibernética lo que está desplegándose como nueva revolución técnica capitalista, por así decirlo, y que de alguna manera el neofascismo es su forma política Ujú. contemporánea. Bueno, eso es bastante complejo, porque significa que detrás hay un proyecto, Exacto. y es un proyecto efectivamente de hacerse de una parte del mundo, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, Mm, económico, y es en un momento en que además se ha liquidado, absolutamente se ha hecho trizas todo el aparataje de la institucionalidad internacional. Es decir, hoy día Naciones Unidas y todos los organismos que ello conlleva, todo aquello que surge después de la Segunda Guerra Mundial no existe. Es decir, exacto. estamos en el descampado. Eso significa que no son solamente tiempos que muerden, sino tiempos que matan. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro programa Tiempos que Muerden, conversando con el filósofo académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Carmi, y regresamos en breve segundos. Volvemos con Rodrigo Carmi en Tiempos que Muerden, conversando
a propósito de este primer lunes del 2026, de la noticia que ha impactado y que significa el ataque, ¿no?, de las fuerzas de Estados Unidos sobre Venezuela, violando no solamente su soberanía, sino además secuestrando, ¿no?, a sus dirigentes en un ataque desembosado que pone al descubierto lo que decíamos en el bloque anterior, Rodrigo, que el interés no es la democracia, sino los recursos económicos. O sea, lo primero que plantea Trump es el tema del petróleo, no plantea la democracia como primer punto. Y Eh, eso es bastante sintomático, ¿no? La gente esperaba, efectivamente, quienes estaban apoyando, quienes tenían digamos, la esperanza de que esto significara un cambio, no, o sea, habló de los intereses económicos. Y en ese sentido le resultaba más funcional que siga la vicepresidenta del régimen que instalar a la representante de esa oligarquía o de esa posición que es Marina Corina Machado. Es decir, un escenario bastante evidente y burdo, por decirlo mm. menos, ¿no? Sí, y que, bueno, sintomatizan varias cosas ahí, ¿no? La primera cuestión es la falta narrativa. Yo creo que esa cuestión es fundamental y entender el hecho de que cuando hay una falta narrativa hay una intensificación de la fuerza, ¿ya? Una segunda cuestión tiene que ver justamente con que es un proceso que está abierto. Todavía no sabemos cómo va a derivar todo esto porque hay facciones internas al régimen que están disputando también, ¿no? Mm, Estas negociaciones con Estados Unidos. Estados Unidos ya optó por ahora, mm, ¿cierto? Por los hermanos Rodríguez, digamos, pero eso podría perfectamente mutar, digamos, en otro momento, ¿no? Porque el mensaje de Trump, en rigor, a propósito de la actualización, digamos, de la doctrina Monroe, ujú, bueno, mira, hay un texto de Carl Schmitt, que es ujú, un texto muy antiguo, de 1932, que escribe Carl Schmitt sobre la doctrina Monroe, y Schmidt pone tres cuestiones que son interesantísimas, muy breves, ¿no? Dice, Estados Unidos es un imperialismo no militar, sino económico. ujú, Segundo, Estados Unidos no establece como los imperialismos europeos una diferencia entre pueblos civilizados y pueblos incivilizados, sino más bien entre pueblos acreedores y pueblos deudores, ujú, ¿ya? Y en tercer lugar, dice, ¿qué es la doctrina Monroe? La doctrina Monroe es básicamente lo que Estados Unidos determina qué es lo que es la doctrina Monroe. ujú, ¿Ya? No lo dice de esa manera textual Schmidt, pero lo que está diciendo Schmidt es que solo Estados Unidos puede decidir, mm, ¿no?, cuándo puede intervenir en los asuntos internos de América Latina, ¿no? Digamos, y solo Estados Unidos puede decidir cuándo la doctrina Monroe le sirve para distanciarse y establecer una diferencia entre, digamos, América para los americanos y Europa para mm, Europa, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que lo relevante que me parece del texto de Schmidt, que podríamos ujú, concluir, ¿no?, es que la doctrina Monroe no es otra cosa que la arbitrariedad de la fuerza, ¿no? No hay otra cosa que eso, no pertenece al derecho internacional, ¿no? Por más que en ciertos artículos de la antigua Sociedad de las Naciones se aceptaba ujú, la figura de la doctrina Monroe, pero es un pacto tácito, en último término, que tiene Estados Unidos particularmente con las oligarquías latinoamericanas, ujú, ¿no? Y donde Estados Unidos, por lo tanto, no tiene ningún desembozo, ningún problema en decir vamos a intervenir cuando nosotros queramos. Es el caso de Cuba, ¿no? Antes de la Revolución ujú, Cubana, ¿cierto? Y también posterior a la Revolución Cubana, como el caso de Bahía Cochinos, por ujú, ejemplo, ¿no? ujú, Pero lo que me parece singular del caso venezolano hoy es lo que te decía hace un rato, es decir, ujú, estamos acostumbrados en América Latina, lamentablemente, a la intervención norteamericana, pero hoy día, en el caso venezolano, la cuestión de fondo es que es un bombardeo, es decir, lo mismo que Estados Unidos hace ujú, en el mundo árabe, lo hace ahora en Sudamérica. Y ujú, eso es un precedente decisivo, ¿no? Un ujú. precedente fundamental, ¿no? Bueno, y bastante preocupante. ¿Y cómo percibes tú claro, el diagnóstico es brutal? Mm, Es el uso de la fuerza, no hay narrativa, es el mm, personaje desembosado, es el momento, yo diría que no, es una situación bastante inédita, ¿no? Bastante inédita porque era impensable que algo así pudiera ocurrir, aun cuando los bombardeos y los ataques en contra de Libia, en contra de Irak, en contra de Siria, hacía predecir que efectivamente, ¿por qué América Latina iba a ser distinto? O sea, yo claro. te digo, Ahora, en esta lógica, ¿por qué iba a ser distinto? ¿No? claro, ahora, en ese sentido,
se confirma lo que decíamos al principio, es decir, que Palestina, y en este Mm, sentido el mundo árabe, ya no pertenece al régimen del tercer mundo, mm, sino que es precisamente el centro del mundo. Y lo que mm, ocurre en el mundo árabe, ¿ya? Es indistinguible respecto del centro, ¿no? Porque centro y periferia hoy día están completamente difuminados, ¿no? ajá, El problema de la globalización es precisamente el hecho de que que las borra este antiguas contexto. distinciones, ¿cierto? Centro-periferia ya no funcionan, ¿no? Y en ese sentido es que, por ejemplo, Trump puede usar, Mm, ¿no? Un helicóptero Black Hawk, por ejemplo, que es el helicóptero con el que Estados Unidos usó no solamente para sus empresas en Mogadiscio, por ejemplo, en cierto momento, sino que mm, también para capturar a Bin Laden en Pakistán, ¿no? Ahora lo está utilizando, lo puede utilizar para reprimir las manifestaciones de Los Ángeles. Entonces, estamos asistiendo a una especie de introyección de la antigua forma imperialista, pero ahora al interior de los propios estados nacionales, digamos, que promovían ese imperialismo hacia el exterior. El exterior ahora es puramente amigo. interior, ¿no? Y entonces, la figura con la cual, digamos, ese interior puede ejercer prácticas coloniales, digamos, a los ciudadanos, ¿no? Digamos, de una, entre comillas, democracia, etcétera, es la figura del neofascismo, ¿no? El neofascismo justamente instala políticas de shock, instala políticas de emergencia, ¿no? Y con eso establece estados de excepción que reducen la ciudadanía a su mínima expresión, Perfecto. ¿no? Destruyendo los derechos civiles, ¿no? Que de alguna manera, al menos, ¿no? La democracia, cierto liberalismo, Ujú. cierta representación liberal del mundo permitía. Por supuesto, les permitía a cierta gente, ¿no? Eso es muy No a interesante. los palestinos, digamos, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Estamos hablando del neofascismo, dices tú. Una de las Sí, cosas que hemos hecho en este programa a lo largo de estas últimas semanas ha sido justamente hablar del surgimiento de los neofascismos. sí, Eso te habla de un contexto. O sea, Trump no está operando en un mundo aséptico. Trump está operando en un momento de auge de los neofascismos, ¿no? sí, De fortaleza de los neofascismos. Por lo tanto, uno puede decir es el terreno propicio para estas y otras acciones que se le ocurran, porque así evidentemente ahí es. tiene un respaldo. ¿Cómo se da esta conjunción? ¿Qué análisis haces tú de cómo surge, cómo avanza este neofascismo? ¿Cómo de pronto, ¿no? Se empieza un retroceso que francamente es impactante, ya más hablar de las derrotas y de las izquierdas. Estamos Sí, en tiempos que muerden, conversando con Rodrigo Carmi, no va a faltar tiempo, pero ya trataremos de abordarlo de todas maneras, pero me interesa este contexto, porque Trump, esto que ocurre, no ocurre en un momento cualquiera, ocurre en un momento muy específico de nuestros países, donde, insisto, el auge del neofascismo de las ultraderechas en América Latina y en Europa está a la orden del día. sí. Quizás la primera cuestión que cabría hacer es fundamentar por qué podemos decir neofascismo y no Ujú, simplemente fascismo, ¿no? ujú, Y yo diría que la cuestión de fondo ahí, esa singularidad que marca el prefijo neo, ujú, tiene que ver con el hecho de que ese neofascismo no se reconoce en la tradición fascista, en el fascismo histórico italiano o nacionalsocialista alemán, por ejemplo. Ellos precisamente tratan de diferenciarse de ese antiguo fascismo moderno industrial estatal, ujú. ¿vale? Ahora, ¿a través de qué se diferencian? Esa es la cuestión de fondo en toda la diversidad que ese neofascismo tiene, porque ese neofascismo lo podemos encontrar en Marine Le Pen, pero Ujú, también lo podemos encontrar aquí en Axel Kaiser, lo podemos encontrar en cierta manera en Johannes Kaiser, lo podemos encontrar en Milei. Son distintas facciones del fascismo, el mismo Trump, ujú. más nacionalista, pero son una diversidad que no se reconoce en el fascismo histórico, sino que se apropia del discurso liberal de la democracia, ¿cierto?, contra ese fascismo histórico. ¿Y cuál es el soporte que permite esa diferenciación? Desde mi punto de vista, es Israel. Mm. Es decir, todos los neofascistas hoy día son neofascistas porque no se reconocen en el fascismo histórico y tienen a Israel como paradigma. ¿Y Ujú. en qué dimensiones? ¿Por qué Israel funciona como paradigma? Yo creo que funciona Por qué el sionismo funciona también entonces como porque el paradigma? sionismo, Ujú, pero me parece, primero con Israel, después voy ujú, con una reflexión ujú. sobre el sionismo que es de más a largo plazo, pero ¿por qué Israel funciona como paradigma? Yo creo que funciona como paradigma porque tiene tres dimensiones clave para el nuevo escenario
oligárquico neofascista que irrumpe, ¿no? En primer lugar, eh, Israel aparece fundamentalmente como modelo económico, ¿no? En la medida en que despliega una industria armamentista sostenida en la cibernética, ujú, ¿ya? Esa es la primera cuestión, es decir, problema de la seguridad. ujú, Israel, paradigma de la seguridad. Segundo, a nivel, por así decirlo, colonial político, Israel, o cultural, llamémoslo así, la batalla cultural, Israel en la colonización con Palestina, él lucubre la narrativa de luchar contra el Islam. ujú, Y todo el neofascismo, independientemente de sus diferencias internas, está en una campaña completamente antimusulmana. Y en ese ujú, sentido, hago una nota a pie de página, es totalmente antisemita. Es ujú, decir, porque el antisemitismo se desplazó de la antigua figura del fascismo histórico que tenía al judío ujú, como parásito, no como enemigo, sino como parásito, al musulmán o árabe musulmán, ¿cierto? Que de alguna manera reconstituye el antisemitismo, pero bajo otras formas, ¿no? ujú, Y por último, y con esto termino este punto, ¿no? Israel es un paradigma porque su política internacional ya no está basada en el derecho, sino en la fuerza, ujú. ¿no? Entonces, tenemos, Israel es paradigma porque Estamos su hablando del economía, neofascismo, paradigma para los claro, neofascismos, ¿no? para el neofascismo, es Ajá. un paradigma para el neofascismo porque su economía se sostiene sobre la cibernética y la revolución cibernética, porque, ¿no? Culturalmente combate aparentemente al Islam y lo deja a raya, Ujú, ¿cierto? Y porque políticamente hace uso exclusivamente de la fuerza, ¿no? Y no del campo del derecho, ¿no? ujú, Eso me parece que son las tres grandes dimensiones de por qué explican por qué Israel funciona como lo que yo llamo la lavadora, mm, que le permite al fascismo contemporáneo lavar su pasado y decir, nosotros no somos los nazis, ¿no? mm, Somos los que defendemos la civilización occidental, en el mm, fondo, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido me parece que es clave entender, ¿no? Que no Ujú, podemos hablar de neofascismo hoy día sin entender lo que es el sionismo, en ujú. ese sentido. Bueno, eso ¿Mm? es muy interesante porque significa entonces que, bueno, significa varias cosas todo esto, todo este escenario. Mm. Significa que estamos no solamente en el año en que estamos en peligro, sino en un momento histórico bastante específico, bastante particular, donde gran parte de la humanidad está en peligro. Así es. Ya no se trata solamente de América del Sur, de América Latina, del Caribe, del Medio Oriente, que han arrasado con él, sino también, bueno, estamos hablando, la propia Unión Europea está también Claro, bajo la mira del trumpismo y yo diría que bastante hasta el minuto en una postura desconcertada, ¿no? Porque uno ha sí, visto distintas posturas, distintas declaraciones frente a lo que está ocurriendo, pero la guerra entre de Putin y Zelensky en Ucrania, en Rusia y Ucrania, hace que efectivamente ahí hay un foco que pareciera que le interesa bien poco a Trump por lo demás. Ahora, sí, el tema significa entonces que que la utopía del Estado palestino está hecha trizas, que la sí, utopía de un mundo de paz donde los avances civilizatorios se consolidan se hace mm, trizas, donde la arremetida en contra de principios básicos que creíamos ganados, como los principios que garantizan la defensa de los derechos humanos, de la dignidad del otro, de la autonomía y la soberanía de los pueblos, el respeto a las disidencias sexuales, el aporte de los feminismos, todo eso se va efectivamente al tacho de la basura porque están dentro de los objetivos claves, sí, ¿no? De estos neofascismos. ¿Cómo se resiste a eso? mm, ¿Cuál es entonces es el rol, ¿no? que le cabe a una sociedad que quiere defender su democracia, que quiere defender sus libertades, a sus intelectuales, a su mundo cultural, a su mundo académico, a sus universidades, a sus instituciones? sí, Más aún cuando tenemos, en el caso chileno, por ejemplo, el triunfo, ¿no? de la ultraderecha que asume dentro de las próximas semanas claro, el gobierno y donde también sabemos, por lo menos antes de ganar, sabíamos lo que pensaba acá en una serie de aspectos, hoy día ha guardado silencio, sí, pero donde, por ejemplo, el tema de la alianza del apoyo a Israel es bastante indiscutido, evidentemente.
¿no? Hago solamente un paréntesis. Curioso que la comunidad palestina, que es la comunidad más grande del mundo fuera del Medio Oriente, sabemos que gran parte de ella apoyó a esa ultraderecha, ¿no? Y Sí, durante todos estos años ha estado defendiendo y orando por el genocidio y finalmente apoya a quienes van a ser los enemigos absolutos así es. del pueblo palestino y a quienes no les importa que el genocidio siga, porque el genocidio sigue. Sí. Claro, yo diría que lo que hemos visto es un paso político e histórico decisivo que tiene que ver con pasar de la negociación ciudadana, entendiendo la democracia como campo de negociación Ujú. ciudadana, a un campo en el que el capital y la democracia están completamente fuera, Disociado. digamos, en posición antinómica, Ujú. ambos. Democracia y capital están de manera antinómica y lo que se produce ya no es la negociación ciudadana porque no hay régimen de la representación, sino que lo que hay es guerra civil, Mm. ¿no? Y la forma, digamos, una guerra civil que puede ser de baja intensidad, como la que está experimentando Estados Unidos. Estados Mm. Unidos está en una guerra civil de baja intensidad absolutamente, Ujú. ¿no? Lo decíamos a propósito de las manifestaciones que habían habido en Los Ángeles, por ejemplo, ¿ya? Y la utilización de los Black Hawk, ¿no? Ujú. Eh, las deportaciones masivas que está haciendo Trump. La ocupación de las ciudades por la Guardia Nacional, ¿no? Sin Exactamente, ¿no? autorización, Y la evidentemente. intervención de las universidades, La ¿no? prohibición de libros y de palabras, que es bastante, ha sido bastante Exactamente, brutal, ¿no? exactamente. Entonces, en Estados Unidos tenemos una guerra civil, digamos, desatada. En el planeta tenemos una guerra civil desatada y la figura política que mejor cristaliza ese momento histórico es precisamente el neofascismo. Pero Mm. yo diría que ahí hay una cuestión interesante. El neofascismo aparece, como apareció en su momento el fascismo histórico también, en un momento de agotamiento, ¿cierto?, de un determinado régimen de representación liberal, Mm. ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Lo que tenemos hoy día es justamente una completa falta de izquierdas, ¿no? Que permitieran organizar, ¿no? Mm. En la nueva cartografía del trabajo, ¿no? Etcétera, precisamente a los trabajadores del mundo que hoy día no se reconocen Mm. bajo la noción de trabajador, sino bajo la noción de emprendedor, pero que son todos trabajadores, somos todos trabajadores, Mm. también los que estamos en las universidades somos trabajadores altamente calificados, pero somos trabajadores finalmente, Ujú. ¿no? Y tenemos el final de un progresismo, ¿no? En el caso chileno, por ejemplo, el final de un progresismo, ¿cierto? Que no da el ancho para atender ahora la dicotomía que hay entre democracia y capital, Mm. porque precisamente el progresismo neoliberal chileno se preocupó durante 30 años de articular capital con democracia, Ujú. ¿no? En la época neoliberal, Correcto. ¿no? Estamos en tiempos que muerden, conversando con Rodrigo Carmi este primer lunes del 2026 a propósito de lo que ocurre, ¿no? De este ataque a la soberanía de Venezuela y este contexto de neofascismo bueno, del imperio absoluto de Trump y su proyecto Mm. que resulta bastante brutal, por decirlo menos. Estamos entonces hablando de lo que significa el momento de crisis en que emerge este neofascismo. El Sí, crisis de las democracias, crisis de las izquierdas, crisis de los progresismos, ¿no? sí, Donde en definitiva se impide articular una respuesta sólida que se oponga a este proyecto neofascista que arrasa con todas aquellas conquistas y derechos que pensábamos que eran irreversibles, ¿no? O claro, sea, por la historia ejemplo, nos ha enseñado que nada es irreversible. Finalmente, llegado el momento de crisis política. Eso lo hemos claro, por vivido ejemplo, en muchas oportunidades. ¿Qué claro, significa eso? ¿Cuál es entonces cómo rearticular? ¿Cómo rearticular para poder resistir un escenario tan catastrófico como el que se está planteando y como tú mismo lo estás describiendo? claro, o sea, si uno se fija, por ejemplo, a propósito de las gestualidades de los presidentes norteamericanos, teníamos el caso de Trump, que era Volvemos la al gestualidad, psicólogo Rodrigo Carmi. la Ajá. gestualidad de la fuerza. En el caso de Biden, por ejemplo, que es interesante porque Biden tiene dos características. Es uno de los presidentes más viejos que ha tenido Estados Unidos, Ujú. ¿ya? Y en segundo lugar, sabemos que tenía demencia, ¿no? Es Mm. decir, un progresista que no sabe dónde está parado, por Ujú. decirlo de alguna manera, que olvida cosas, que no sabe dónde está parado, Ujú. que Desorientado, se está notaba su totalmente desorientación. desorientado. Me Ujú. parece que Biden es precisamente la expresión del progresismo, es decir,
un progresismo que Buena metáfora. finalmente, La metáfora es muy buena claro, metáfora. en el fondo que finalmente defiende el status quo, Mm, ¿no? Que en último término no tiene un proyecto más allá de ese status quo, pero que no entiende que ese status quo está vacío por dentro, ujú, porque sus propias lógicas de aplicación de políticas neoliberales han intensificado a tal punto y han llevado a tal punto que han superado, digamos, esa articulación entre democracia y capital, y ahora el capital puede emanciparse completamente de la democracia sin ningún problema, ¿no? ujú, Y entonces el paradigma ya no es la democracia norteamericana, sino que es China, ¿no? mm, Puede ser Rusia también de otra ujú, manera, ¿no? Pero hay un capital que está totalmente desprendido de la democracia liberal y de alguna manera ese capital para generar procesos de acumulación, que es lo que está ocurriendo porque estamos en un escenario de estancamiento económico ujú. y de deslegitimación política, ese capital requiere de una fuerza política que es el neofascismo y que de alguna manera precisamente transgrediendo los derechos que parecían inviolables en un determinado momento, ¿cierto? Genera mayores campos de acumulación en el Ujú, fondo, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile se dio la discusión, sobre todo dentro de la derecha, sobre la famosa permisología. mm. Y todos estaban a favor de dar más permisos o de alguna manera desburocratizar Mm. aparentemente los permisos, ¿cierto? Pero eso significa Bueno, transgredir, ¿no? determinados criterios para arrasar con tierras, con comunidades, etcétera, pero que en estaba, favor de planes transnacionales, pero que digamos. estaba latente además en los distintos países. En Chile estaba muy Exactamente. latente. Revisé una entrevista tuya de hace unos años atrás, donde tú decías que en los hechos Pinochet nunca murió y se convirtió en el sistema económico y político del país, ¿no? O sea, Claro, hay una, en esa latencia permite además, abona este campo de cultivo exacto, espectacular para el surgimiento y el triunfo de los neofascismos. claro. La pregunta es, Rodrigo, porque estamos llegando casi al final del programa, pero no creo que es importante, claro, ¿cómo se rearticula una Sí. izquierda, un progresismo capaz de poder sintonizar efectivamente con este nuevo mundo? Sí, Eh, pues. con, con, Yo creo eh, que, yo creo que tenemos un problema. El ujú, problema es el siguiente, es que dentro de la discusión de las izquierdas o de los progresismos, que para mí no es lo mismo, ujú. una cosa es el progresismo y otra cosa es la izquierda, pero hay Pero, primero pero la, naturalmente son aliados en las crisis y deberían ser los sí, aliados para de acuerdo. construir y enfrentarse a situaciones como esta. Claro, pero la primera discusión, la primera confusión que hay es que son lo mismo, y no son No, lo mismo. Esa es la sin primera duda. cuestión. La segunda cuestión es que yo diría que hay una discusión dentro de las izquierdas entre una izquierda, por así decirlo, soberanista, Mm, que, digamos, apoya irreflexivamente muchas veces a regímenes como el venezolano o como el ruso o el iraní, ¿ya? Versus un progresismo neoliberal que pone énfasis en el capital y en la democracia liberal, ¿no? Entonces, esa dicotomía yo creo que es complicada porque no se trata de volver a una izquierda leninista tal como ocurría a principios del siglo XX, ujú, desechar, por así decirlo, toda la discusión que ha habido en el siglo XX respecto de este problema, pero por otro lado tampoco se trata de simplemente articular un simple progresismo que sea lo mismo. Entonces ujú. yo creo que aquí hay que articular dos racionalidades teóricas y al mismo tiempo políticas. Uno, la racionalidad biopolítica que abre Foucault, ¿no? Por un Ujú, lado, y por otro lado, la racionalidad anticapitalista de la izquierda marxista, ¿no? ujú. O sea, esas dos son maneras distintas de ver el mundo y conflictivas en muchos puntos, pero yo Ujú, creo que solo ese conflicto puede abrir un campo de creación, ¿ya? Y ujú. un campo de resistencia, ¿no? ¿Y dónde Eh, crees tú que se está dando ese debate con aquellos elementos que permitan pensar en una mirada, una remirada a cómo mm, se replantea las izquierdas en este momento? Porque yo aquí no lo veo. He no, en estado Chile, conversando, sí. no lo En veo Chile no hay con, una con discusión sobre la izquierda. no Yo hay creo una que institución, no hay una discusión sobre la izquierda. los partidos luego de la derrota electoral se están Sí, sacando cuentas, están cada exacto, uno la izquierda, ¿no? Los partidos de izquierda, todos, están cada uno sacando cuentas muy pequeñas, no hay una cosa de profundidad que uno dice aquí viene algo interesante, una reflexión más claro. profunda. No, Afuera yo creo que no veo, no. a nivel internacional sí hay Ujú, una gran discusión sobre el marxismo, sobre las izquierdas, etcétera.
desde los decrecentistas, ujú, ¿cierto? Pasando por el feminismo marxista de Nancy Fraser, ujú, o la misma inoperatividad, como le llama, o lógicas del uso, como le llama Giorgio Agamben, o Jean-Luc Nancy, por ejemplo, ujú, a distintas maneras de pensar la política. Yo creo que se está dando una discusión interesante a nivel internacional que de alguna manera ujú, vamos a tener que enfrentarla, más allá del momento de la desesperación con la cual el progresismo trata de decir, bueno, estamos unidos, estamos separados, ¿no? No, yo creo que aquí hace falta un proceso muy profundo, ¿ya? Digamos, tan profundo como fue en su momento la renovación socialista, ujú, pero que sea pero que sea distinto, en el sentido de que se articule una izquierda plural y al mismo tiempo anticapitalista, ujú, porque hoy día el régimen del capital, ¿no? Está desbandado, ¿no? Y está totalmente identificado con el régimen, con el régimen fascista, ¿no? ujú, Entonces, tenemos que dar una alternativa y en este momento estaciológico, como le llamo yo, es decir, un momento de guerra civil estaciológico, no importa ser muy minoría en determinado momento. Recordemos que el Chicho Allende en la primera elección, cuando fue ujú. con el FRAP, fue un minoritario, digamos, Sí. ¿ya? Pero yo creo que es posible dar una pelea importante Ahora, para articular una izquierda plural, ¿ya? perfecto. Que no le tenga miedo a la estrategia, sea reformista, revolucionaria o lo que fuera, pero que tiene que articular dos nociones teóricas que son importantes. O sea, el marxismo clásico, por un lado, Ujú, ¿no? Para decirlo de manera muy rápida, pero también la lectura biopolítica contemporánea. Yo creo ujú, que es muy relevante esa discusión, o digámoslo de esta manera, mm. necesitamos una izquierda que, que imbrique dos cosas que son imposibles de imbricar en teoría, Pero ¿no? para eso, sí, eso Una que... izquierda hegemónica por un Ajá, lado y una poshegemónica por otro lado, ¿no? Al mismo correcto. tiempo, ¿no? Ahí juegan sin duda un rol importante los intelectuales. Yo recuerdo en algún minuto haber entrevistado en medio de los debates a Faleto, ¿no? Poco antes de morir, a propósito de todo este debate de las izquierdas, que me parecía que había una lucidez y una mirada bastante lúcida que no fue muy recogida en su Mm, minuto por la izquierda. En algún minuto también entrevisté a la Clau, cuando estuvo en Chile, eh, justamente que eran dos personas que cada uno de su ámbito repensaba este intento de cómo las izquierdas tienen que aproximarse a la final del siglo XX, comienzo del siglo XXI. mm, No veo esto, pero sí veo, o sea, hay un rol de los intelectuales frente a esto, a esta necesidad de pensar hasta que duela, de pensar mm. sin cortapisa, ¿no? Sin anteojera. Sí. ¿Dónde crees tú que está esa base para ese pensamiento? ¿Está en los intelectuales? En los intelectuales públicos hay pocos, yo veo pocos, han ido desapareciendo, han sido cooptados, no hay. Las Sí, universidades, a propósito de sus lógicas, de sus índices, etcétera, cada vez exacto. se están produciendo menos o están aportando menos intelectuales públicos que piensen en la democracia, que piensen en el país, Exacto. lamentablemente. ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Desde dónde se piensa? Exactamente, o sea, yo creo que Es pensar a la intemperie. Estamos a la es, es- intemperie, pero ¿desde así es. dónde? Sí, es pensar a la intemperie, pero es también de alguna manera hacerse cargo de que la debacle no, no fue producida por el neofascismo solamente, No. sino por la lógica del progresismo. Me parece que es importante asumir esa cuestión y entender de que requerimos de una lógica disruptiva en el Mm, fondo. Y efectivamente, y eso implica, me parece, volver a pensar en el lugar de los intelectuales, mm, ¿no? Ya no estamos en presencia de intelectuales orgánicos. Los intelectuales mm, orgánicos hoy día en realidad son simplemente expertos electorales. sí. ¿Te fijas? No, eso claro. Total, se No, metieron en la burocracia, están en otra cosa. exactamente. Y por otro lado, los académicos, llamémoslo así, que somos nosotros, etcétera, Mm, están completamente cooptados por el sistema de producción del conocimiento paper. neoliberal de la universidad, Ujú, ¿no? Entonces tenemos una dicotomía que ujú, en nuestro propio quehacer, digamos. Por un lado, son solamente expertos, mm, ¿no? Pero por otro lado, un mundo social que está completamente difuminado y arrojado, por así decirlo, a las lógicas del capital, digamos, a las formas de ujú, subjetivación que tiene el capital. Entonces, de alguna manera volvemos a esta antigua tesis, ¿no? ujú, Del pueblo chileno como un pueblo guacho, ujú, ¿cierto? En el sentido de que nadie se hace cargo de esto, ¿no? Y que está abierto a la lógica del capital y por lo tanto a la contingencia de alguna manera de las formas de subjetivación política que imponen determinadas elecciones o determinados... ujú. pero
en ese sentido, yo creo que hay que volver a pensar la cuestión de la intelectualidad. Y creo que mi posición, por lo menos, es que ya no deberíamos pensar en el intelectual o la intelectual, sino en un nodo o red Ujú. intelectual en la medida en que el intelecto no es una potencia individual, sino que es siempre colectiva. Y la cultura, yo creo que ahí la cultura juega un rol también muy Exactamente. importante, ¿no? De O sea, resistencia, de repensarse también, ¿no? si entendemos que la cultura es justamente la textura de nuestros propios Así es. afectos en común, entonces la cultura es ese intelecto en común que requerimos para entrar en esto. Pero Ujú. la cuestión de fondo para mí es que el intelecto tiene que ser pensado como una potencia colectiva, Sí. no simplemente como una facultad de algunos individuos súper sabiosos Iluminados. que deberían decirle al pueblo qué es lo que tienen que hacer, Correcto, ¿no? me parece genial. Estamos llegando al término de este programa Tiempos que Muerden. Te quiero agradecer, querido Rodrigo Carmi, No, a tu ti te agradezco lucidez, muchísimo. la reflexión. No es fácil pensar en caliente, creo que es fundamental, es uno de los roles centrales de un buen intelectual público y creo que has aportado una mirada muy interesante a estos tiempos que no solamente nos están mordiendo, sino nos están matando. Gracias, Rodrigo Carmi. Nos despedimos de nuestros auditores y auditoras de Tiempos que Muerden hasta la próxima semana. Muchas Gracias. gracias, que estén muy bien. Chao, chao.